Mindset llega a usted gracias a la colaboración, donaciones, ofrendas y diezmos de los socios del reino. Hola iglesia, espero que estén muy bien, estoy muy contento, es un gran privilegio poder estar aquí, compartir la palabra hoy con ustedes y quiero que vayamos a la palabra, empecemos como debemos comenzar y quiero hablarles de esta historia hermosísima que está en los evangelios, donde hay un paralítico que él es paralítico, pero no porque algo le haya pasado. Él es paralítico porque nació así. La Biblia dice que él nunca había podido caminar desde el nacimiento. Entonces hay un contexto donde se sabe que Jesús está reunido, Jesús está congregado en una casa y Jesús está impartiendo la palabra, Jesús está enseñando, Jesús está dando el evangelio. Literalmente la Biblia lo que dice es, y Jesús les estaba dando las buenas noticias. El evangelio es el arte de hablar lo bueno, de dar las buenas noticias. Entonces, quiero que leamos este párrafo, este capítulo de la historia del paralítico de Capernaum. Y dice, Jesús y el paralítico dice, después de varios días, Jesús regresó a Capernaum. Y apenas se supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Y era tanta la gente que ya no cabía nadie más. Frente a la entrada no se podía accesar a la casa. Entonces Jesús comenzó a anunciarle las buenas noticias, como les mencioné ahorita. Dice, y de pronto llegaron a la casa 4 personas y llevaban en una camilla al hombre que nunca había podido caminar, el paralítico. Como había tanta gente, tuvieron que subir el paralítico al techo. Abrieron un agujero y por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Cuando Jesús vio la gran confianza de aquellos hombres y a la confianza que estos hombres tenían en él, o sea, fe, le dijo al paralítico, amigo, te perdono tus pecados. Quiero hacer una pausa aquí. Es muy importante, porque algo que me gusta hacer mucho cuando estoy haciendo estudio bíblico o tengo que hablar de una historia, es entender qué estaba pasando en ese lugar cuando esa historia se estaba desarrollando. No es lo mismo que algo suceda en Pérez Celedón hoy o en San José hoy, a que si exactamente esa misma situación sucedía en Pérez Celedón hace 40 años, las cosas eran diferentes. Tecnología, arquitectura, ingeniería, lo que estaba pasando a nivel social, las tendencias, todo cambia. Entonces, en ese contexto en particular, en ese siglo I, Capernaum era una ciudad muy importante,
Tanto que Jesús, junto con Jerusalén, eran de sus ciudades, no voy a decir favoritas, pero eran de sus ciudades estratégicas para ejercer su ministerio. Jesús buscaba Capernaum porque era una ciudad donde había movimiento, donde estaban las masas, donde estaba la gente. Por eso era que tan pronto se sabía que Jesús llegaba a un lugar, aglomeración. Jesús tenía este fenómeno de por sí, ni siquiera con solo que ya llegaban las voces, con solo que ya se escuchaba hablar entre el pueblo, como sabían que Jesús viene, ya se empezaban a aglomerar las personas, solo esperando la llegada de Jesús. Y Capernaum ya era una ciudad donde había mucha gente, había movimiento, habían negocios, había clase alta. Aunque las clases en este tiempo, como le decía por contexto, estaban muy jerarquizadas, en Capernaum mucha gente era de clase alta o media alta. Entonces me puse a hacer la investigación, me puse a hacer los deberes y a entender qué era lo que estaba pasando en Capernaum en ese momento. Y me di cuenta que en la casa en la que Jesús estaba impartiendo la palabra, no era una casa pobre, no era un rancho de paja. Porque me puse a buscar imágenes y referencias, hay muy buenos ilustradores en internet. Entonces me puse a buscar una ilustración que más o menos me diera un contexto visual de la situación, de cómo era el agujero en el techo, qué tan alto estaba el techo, qué hicieron, lo tiraron, lo bajaron con cuerdas. Hay contextos que la Biblia nos brinda, pero hay muchas cosas que no dice. Entonces, para mi sorpresa, encontré un foro de gente que es muy apasionada con la arquitectura y la construcción, y estaban hablando cómo Capernaum era una ciudad que era puntera en construcción. Entonces, en Capernaum las casas estaban construidas con vigas de madera y toda la estructura de las casas era desmontable. Entonces, este detalle parece muy simple, pero estas 4 personas, cuando dice que abrieron un agujero en el techo, yo siempre me imaginé cómo lo rompieron o cómo hicieron. Qué maleducados. Jesús estaba hablando la enseñanza. Si aquí a veces cuando, no sé, el pastor está grabando prédicas, o en el templo cuando el pastor está predicando, usted ve la gente que pasa con cuidado, o el que le va a alcanzar el paño pasa con cuidado, siquiera como para no distraer o no afectar el momento de la enseñanza, que es una de las cosas más sagradas que hay. Y estos se ponen a... lo que esta gente hizo fue, con un conocimiento de lo que estaba pasando acerca de la estructura, o sea, en la construcción, ellos abrieron un espacio por el cual podían bajar a este paralítico. ¿Por qué les digo esto? Porque quiero darles todo este contexto de la historia, quiero darles todo el contexto de quién es, el cómo, el dónde, porque es donde nosotros podemos exprimir verdaderamente una palabra, una esencia, una enseñanza. Y este enfoque de este versículo muchas veces lo lleva, hay varios enfoques que usted puede tomar. El primer enfoque creo que es como el más sencillo y el más rápido, es el paralítico. ¿Por qué? Porque él tiene una situación muy difícil, necesita una intervención divina. Entonces, a través de una serie de acontecimientos, él termina al frente del maestro y el maestro lo perdona y lo sana. Buen enfoque. Me gusta ese enfoque. Me sirve. ¿Por qué? Porque si estoy pasando por una situación difícil, una enfermedad crónica, algo pesado, yo puedo decir, ok, si Jesús lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Primer enfoque. Segundo enfoque, el maestro. Qué grande que es Jesús. Ese es el segundo enfoque. Qué grande que es Jesús. Cómo llegaba impactado una ciudad, cómo la gente se rodeaba de él a escucharlo hablar de las enseñanzas. Y qué clase tenía este hombre, porque Jesús tenía mucha clase. Qué espectacular era que tanta gente se reunía para hablar con él. Qué tan espectacular era que, le repito, esta casa no podía ser una casa de clase baja o clase media, porque decía que había una aglomeración. O sea, dígame en qué casa humilde de una persona de clase baja cabe una aglomeración. No cabe. Y ya partiendo de que Capernaum porcentualmente estaba más compuesto por clase media alta y clase alta, esto era una casa de gente pudiente. Jesús tenía sus amigos, Jesús tenía gente que manejaba, que tenía su poder en esa ciudad. Ese es el segundo enfoque, el maestro. Pero hay un enfoque
que no es sospechoso. O sea, a mí no me sorprende que este no sea el mayor enfoque ni sea el más popular dentro de las predicaciones, porque tenemos muy poca información y porque hay que hacer un gran esfuerzo para poder entender un poco o para poder ver cuál es el contexto y el enfoque de estas 4 personas. O sea, todo lo que nos da la Biblia, todo lo que nos dice el texto, y inclusive el contexto es muy amplio, pero no hay mucha información. Solo nos dice que llegaron a la casa 4 personas, llevaban una camilla a un hombre que no había podido caminar. Y luego nos cuenta qué acciones hicieron, o sea, cuáles fueron los pasos pero ¿quiénes eran? O sea, ¿quiénes eran estas 4 personas? O sea, ¿qué hacían? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuántos años tenían? No sé, ¿cuál era su origen? ¿Qué les gustaba? ¿Qué tanta fe tenían? ¿Quiénes eran? O sea, me genera una curiosidad brutal saber quiénes eran estas 4 personas y por qué les pasan así por encima. Y algo que yo he descubierto de Dios es que a Él le gusta hablar con obviedad, pero dentro de que Él habla con obviedad, hay cosas que Él está diciendo que solo el que de verdad quiere poner atención va a descubrir. Y yo dije, si Dios aquí me está diciendo que estas 4 personas no pueden ser así de irrelevantes a nivel del contexto y del contenido. Definitivamente a nivel de la historia fueron 0 irrelevantes, porque fueron un antes y un después, fueron una mano de acción sobre la vida de alguien que estaba pasando una situación difícil. Pero a nivel de la historia, la acción es grande, pero ¿quiénes eran ellos? Entonces, después de hacer todo este estudio del contexto que le dije, hay muchas cosas que no sabemos de ellos, pero hay cosas que sí podemos saber, y sí hay cosas que podemos concluir basándonos en las enseñanzas, en la historia y en el contexto y en la esencia que Dios quiere transmitir. Y de esas cosas son las que quiero hablar, de las cosas que sí sabemos de los del techo. Si yo tuviera que poner un nombre a este mensaje, yo le pondría a los del techo. Es un enfoque rápido, es un enfoque, sabemos de quiénes vamos a hablar. Voy a hablar por supuesto del maestro, o por supuesto que aquí el paralítico es el que ese día tuvo uno de sus mejores días, o si no el mejor día de su vida. Pero el enfoque va a estar en los del techo. Porque yo sí creo, iglesia, que Dios nos está a nosotros llamando a ser los del techo. Hace unos días teníamos un devocional y justo el pastor estaba utilizando esta misma historia. Y mientras el pastor estaba dando el devocional, Dios me estaba bombardeando con un montón de ideas. Y dentro de esas ideas era quiénes eran estos tipos, cómo eran. Entonces, hay algo en estas 4 personas que definitivamente es obvio por la historia. Nosotros podemos asumir la primera cosa de estas 4 personas, y es que ellos querían ver a Jesús hacer un milagro. ¿Por qué? Porque podemos ya empezar a indagar en lo complicado que era subir un paralítico en un techo de Capernaum, una casa que no era pequeña, o sea, no crea que era nada más como pega un brinquito, una fuercita y ya está. Y es muy diferente, y aquí si algunos han tenido un familiar en una situación como de cama, que no puede caminar o así, si están en esa situación, que Dios se manifieste en esa situación, en el nombre de Jesús. Pero si han tenido que pasar por eso, solo ustedes sabrán lo difícil que es levantar a alguien que no tiene el mayor control o no tiene el mayor impulso en el sistema nervioso para poder levantarse por sí mismo. Es literalmente, perdón por la expresión, peso muerto. Levantar a alguien que está en esas condiciones es muy difícil, porque si por lo menos la persona está medianamente consciente, como que en alguno de todos los músculos que funcionan está haciendo cierto grado de cooperación, ¿verdad? Como para poder ser levantado, para poder ser transportado, y eso se ve mucho. Pero cuando alguien es 0 fuerza, paralítico es 0 fuerza, 0 nada, o sea, de aquí para abajo, todo lo que el cerebro diga que quiere hacer no pasa de aquí. Entonces, mover y transportar a este hombre, subirlo ahí, y eso partiendo de que él, a nivel emocional y a nivel de actitud, quiere cooperar. Imagínese si él no quiere cooperar. Imagínese si él no cree que Jesús lo puede hacer. ¿Para qué me van a subir ahí? Me van a bajar. No conoce a nadie usted así, ¿verdad? No conoce a nadie usted que está en una situación
casi de emergencia espiritual y detrás de que no pueden hacer mucho para cooperar a nivel de fuerza y empuje, la actitud no está ahí tampoco. No es como que la disposición o la humildad para aceptar la situación. Pero podemos empezar a indagar en toda la incomodidad que conlleva levantar a este tipo, subirlo en el techo y luego bajarlo por ese agujero para ponerlo al frente de Jesús y que pase lo que solo Jesús puede hacer, una prueba de fe. Para los del techo, para el paralítico y para todos los testigos que estaban en esa sala ese día. Una prueba de fe gigantesca. Por eso a mí me encanta este contexto bíblico y me encanta saber que estábamos en una situación política complicada, porque en ese momento los que estaban ejerciendo control político eran los romanos, y los romanos metían una tensión bien complicada en el ambiente. No se sabía en qué momento iban a llegar. No se sabía en qué momento iban a tener un problema con lo que está pasando, o en qué momento nada más, puede ser que así andaban de buen humor, entonces estaban de acuerdo. Mire qué bonitos como se ven ahí reunidos. Pero dependiendo del día que estuviera teniendo el oficial, podía ser, ¿qué está haciendo esa gente ahí? Quiero que cancelen todo eso, que cierren eso ya. Complicado. O sea, animarse a subir ese hombre ahí conlleva más de otra cosa. O sea, esta gente, el primer punto que les estoy queriendo dejar de esta gente, es que estas 4 personas, los del techo, ellos quieren ver un milagro ser ejecutado. Ellos quieren ver prodigios ser activados por parte de Jesús. Ellos quieren ver a Dios trabajar. Ellos quieren ver a Dios cambiar las realidades de la gente. Ellos de verdad tienen una pasión. Ellos quieren ver a Dios moviéndose en un ambiente, cambiando vidas, cambiando realidades, levantando al paralítico, sanando al enfermo, restaurando al que está herido. Estas 4 personas representan una iglesia que quiere ver a Dios manifestarse. Y aquí me eché un trago de agua porque lo que les voy a decir no les va a gustar. Y aquí es donde tengo que poner la parte en la que Dios muchas veces, un día me dijo, usted va a decir muchas cosas que a la gente le van a gustar y hay unas que no les va a gustar, no se preocupe, te pase por ahí nada más. Y esto es que uno de los detalles de esta característica que no me la reveló, yo no soy tan inteligente, se lo garantizo, es el mero Espíritu Santo, es que desde hace un tiempo, no solo en nuestra iglesia, sino lo he notado en la iglesia, en toda la iglesia. Sigo muchas iglesias, sigo muchos pastores, hablo con muchos pastores también, y hemos notado que la iglesia quiere ver a Dios manifestarse. Y todos estamos de acuerdo en que queremos ver a Dios hacer milagros y prodigios, producir bendición. Pero esta faceta extra de que Dios lo haga en la vida de alguien más, sin necesidad de que lo haga en la mía, es algo que está bien débil en la iglesia. Yo quiero ver a Dios manifestarse, yo quiero ver a Dios hacer milagros, yo quiero ver a Dios trabajar, pero lo quiero tanto para los demás como lo quiero para mí. Porque he visto que la iglesia durante un tiempo se ha convertido, y se lo repito, o sea, hoy usted va a las iglesias, vaya a las iglesias relevantes, y usted ve la zona de peticiones, y yo me pregunto, ¿cuántas de esas peticiones son para alguien? ¿O cuántas de esas peticiones fueron puestas ahí sin llevar el nombre de la persona que puso la petición? La iglesia está queriendo que Dios se manifieste y trabaje en la vida de alguien más, sin importar qué está pasando en la mía. Porque pareciera que hoy le ponemos un requisito a Dios y le decimos, Dios, yo quiero que usted se manifieste, pero primero en mi vida y luego en la de los demás. Pero después me echo un trago de agua.
Porque la iglesia tiene una maestría hoy pidiéndole cosas a Dios, sabe cómo pedirle a Dios. Si quiere viajar, se compra un mapa, lo unge, se para en el país al que quiere ir. Maestría en pedirle cosas a Dios. La iglesia agarra el expediente, imprime las fotos, le escribe ahí con letra cursiva, inclusive un cursito de hebreo ahí para poder escribirle un par de cosas en hebreo que se vea bonito, pero maestría pidiéndole cosas a Dios. Me compro el aceite más caro, me encargo de tener todos los elementos proféticos, me encargo de saberme el salmo de memoria para recitarlo, me encargo de estar en el altar a tiempo, de ser el primero en estar en el altar y de ser el último en irme en el altar. Una maestría para pedirle cosas a Dios, para pedirle su manifestación, para pedirle su bendición, pero todo ¿para quién? La iglesia tiene que ser la iglesia de los del techo, que pueda hacer estas mismas dinámicas, pero no solo para ellos mismos, sino más bien que Dios diga cómo lo piden para todo el mundo, pero nunca se les ocurre para pedir para sí mismos. A esta iglesia yo tengo que bendecirla. Desde el trono de toda la soberanía del Rey y Creador del universo, hay una perspectiva de la iglesia de los del techo. Esta gente me ha pedido por tantas personas, me ha pedido que le ayude a este, que le ayude al otro, pero ¿cómo nunca se les ha ocurrido pedir para sí mismos? Esta iglesia yo tengo que bendecirla. El corazón de Dios es la cosa más linda y más enigmática que hay. Y aprender a leerlo es bastante difícil porque muchas veces el único obstáculo para poder leer verdaderamente a Dios somos nosotros mismos. Y no nos damos cuenta que querer ver la manifestación de Dios, pero solo en mi vida, hace que la manifestación de Dios no la veamos en ningún lado. Vivimos pidiendo y esperando. Y usted dice, Dios, ¿por qué tengo 10 años esperando esta respuesta? Y es porque usted solo ha orado por su respuesta, no ha orado por la de nadie más. Voy a beber agua y agua. Usted me dice, ojo. Estoy orando solo por mi casa, no por la de nadie más. Mi iglesia va a decir esta palabra porque Dios me dio la autoridad y me dijo, si un día tiene que hablar fuego, hable fuego. Yo estoy con usted. Es una iglesia egoísta. Iglesia, te has vuelto egoísta. Solo piensa en su bienestar, en la comodidad, en mis sueños, en mis anhelos. Y al de la par le puede estar pasando algo fuerte y ni siquiera porque lo tengo al frente pienso ni siquiera en elevar una oración a Dios por él. Iglesias que se levantan de madrugada a orar y se levantan de madrugada a orar, pero no por la ciudad o por la salvación de muchos, ni por el ministerio de jóvenes, ni el de varones, sino para que por fin Dios me responda esta necesidad que tengo. Y ahora, este egoísmo no solo aplica si usted tiene un sueño y quiere un viaje. Este egoísmo no solo aplica si usted tiene un anhelo o algo así. Este egoísmo también aplica si usted tiene una razón de peso. Digamos que usted tiene una enfermedad y usted necesita que Dios lo sane. Y por algún motivo usted ha visto cómo Dios sana a muchos, pero usted no lo sana. Y su obsesión se vuelve pedirle a Dios que lo sane. Pero ¿hace cuánto no ora porque Dios sane a alguien más? Yo conozco a un Dios y yo conozco a mi Señor. Y yo sé que si comenzamos a orar más por la sanidad de otros, Él va a empezar a considerar nuestra sanidad de una manera más seria. Diciéndoles esto, vamos a pasar a otra cosa que yo sé de los del techo. Otra cosa que yo sé de los del techo es que ellos intentaron meter a alguien e intentaron incomodarse para ayudar a alguien que estaba afuera, no a alguien que estaba adentro. Qué fácil es decir, sí, claro, yo tengo una vida de servicio, yo vivo incómodo sirviendo, llego temprano, yo esto y esto, y yo me apuro y alisto los huilas y los llevo a la iglesia y tengo una vida y tengo un ritmo que yo estoy incómodo. Yo no soy alguien que nada más se da ahí 2 meses de... Yo tengo un ritmo incómodo, o sea, yo me estoy incomodando por Jesús, yo me estoy incomodando por la iglesia, yo me estoy incomodando por el ministerio. Pero muchas veces esta incomodidad y este esfuerzo y esta energía y estas calorías, digo yo siempre, las estoy invirtiendo
en la misma comunidad que tengo años y meses viendo que ya está en la iglesia consolidada. Si usted está haciendo incomodidad y usted se está incomodando y usted está produciendo una realidad incómoda en su vida para ayudar a alguien que ya está metido en la casa escuchando a Jesús, usted no es de los del techo. Los del techo buscan afuera. Imagínense qué hubiese pasado si estas 4 personas se meten a la casa, agarran a uno que ya está sentado, lo sacan de la casa con toda la dificultad que eso lleva. Yo creo que es más difícil. Se meten a la casa, ahí está sentado. Al rato ya tiene tanto tiempo estar ahí sentado escuchando a Jesús que ya está familiarizado, ya lo normalizó. Para él que Jesús hable, sí está hablando Jesús. Ya hay un mañoso, tiene el rato estar ahí. Entonces, los esfuerzos de estas 4 personas va a ser sacar a ese mañoso de ahí, agarrarlo, sacarlo, subirlo, para volverlo a meter por el techo, ponerse al frente de Jesús, y Jesús le dice, pero este ya estaba aquí. ¿Por qué no me traen a alguien que no estuviera aquí? La iglesia está haciendo como una campaña de reciclaje, donde no se está dando cuenta que los que hay que meter por el techo están afuera. Y muchas veces están haciendo esfuerzos incómodos por estar metiendo por el techo los mismos que ya estaban adentro. La gente que ya escuchó a Jesús, y una vez que usted sabe que ellos tuvieron una interacción con Jesús, usted ya lo metió por el techo. Afuera hay mucha gente que necesita. Así que algo que yo le puedo asegurar, y la segunda cosa que le puedo asegurar de los del techo, es que esta gente anda buscando afuera, no está viendo hacia adentro. Las 2 cosas que sabemos hasta el momento es que ellos querían ver la gloria de Dios manifestada en la vida de los demás. Y la segunda cosa que sabemos es que ellos están viendo para afuera. Y esta tercera cosa en particular, a mí me quebrantó muchísimo cuando sentí ese susurro de parte de Dios y empecé a observar ciertas dinámicas. Y me llama mucho la atención porque particularmente en el versículo 5 dice, cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico, amigo, te perdono tus pecados. Jesús los vio a ellos, o sea, están en el techo, por eso estoy viendo para arriba. ¿Qué vio Jesús? Las preguntas que me hacía al principio, ¿quién era esta gente? ¿Cómo estaban? ¿Cuál era su estado? ¿Su nacionalidad? Muchas preguntas que hay que hacerse. ¿Qué vio Jesús? Vio caras cansadas, vio gente fatigada, vio gente con un temple, vio unos ojos así de ilusión, con un montón de expectativa por ver qué iba a pasar. ¿Qué vio Jesús? ¿Acaso las 4 personas iban igual? ¿O no cabe la posibilidad de que uno esté pasando la mejor temporada de su vida y que el otro esté de luto, y otro esté de luto? No cabe la posibilidad de que uno esté en un proceso de divorcio. No cabe la posibilidad de que de estos 4 uno tenga una adicción, algo con lo que está peleando para arrancar de su vida y no lo logra. Digo yo, le pregunto, ¿cabe la posibilidad? Si está viendo esto solo, háblese usted mismo, pero si tiene a alguien cerca, dígale, ¿es una posibilidad? Y si tiene un doctor en teología a la par y le dice, no es una posibilidad, entonces usted me escribe y me dice, es una posibilidad. Dios se encarga de pasar tan por encima tanta información de estas 4 personas que hay tantas posibilidades como realidades en nuestra vida hoy. Le pregunto yo a usted, los del techo, ¿tienen que estar estas 4 personas en un estado de pulcritud, de que en su vida no esté nada mal? ¿Tienen que estar estas 4 personas libres de todo pecado? ¿Dónde dice eso? Tienen que estar estas personas con un checklist de cosas, de requisitos, para que Jesús diga, bueno, como ustedes sí cumplieron con este checklist, sí lo voy a perdonar y lo voy a sanar. ¿Qué fue lo que vio Jesús? Fe. Eso fue lo que vio Jesús, fe. Y yo le voy a explicar una cosa, la fe no siempre se ve con alguien guerreando, aunque sí.
La fe no siempre se ve con alguien con las dos manos levantadas, así que parece un angelito en el culto. Hay unos que Dios los toca muy bonito. O sea, yo los veo así en el culto y solo una lágrima aquí y se ven hasta bonitos. A mí a Dios me agarra y yo quedo allá, una cosa, quedo sucio, todo lleno de moho, una cosa terrible. Pero ¿qué vio Jesús? ¿Cómo se ve la fe? Yo le digo cómo se ve la fe. La fe se ve como que estos 4 posiblemente no eran paralíticos, pero posiblemente estaban rotos. Por dentro, tal vez por fuera. Tal vez estaban cansados, también estaban fatigados. El imperio romano era el imperio dominante en ese momento. Esta gente vivía en presiones económicas. Esta gente vivía en un contexto brutalmente áspero y hostil, donde todo afuera era condicionado. Y ya solamente eso le genera una presión a alguien para que pueda vivir con una vida de desconformidad suficiente para que diga, yo en esta condición, ¿cómo le voy a servir a Dios? Ya solo con el entorno político y económico, ya yo puedo decir que esta gente tiene una razón para no querer hacer nada por nadie. Ya yo en mi humanidad puedo asumir que solo por cómo ellos estaban económicamente o cómo estaba el entorno de las conversaciones a su alrededor y cómo era la situación, ya era suficiente. Ahora imagínense, no hay posibilidad de que alguno estuviera enfermo, tuviera un familiar enfermo, hubiera perdido a alguien que amaba, un proceso fuerte en sus vidas estuviese sucediendo, les hubiese sucedido. Los del techo es una iglesia que no importa la condición en la que está, ellos entienden que hay una sola cosa que importa más que todo, y es que la manifestación y el señorío de Dios sea establecido en esta tierra, que la voluntad de Dios sea en esta tierra como en el cielo. No hay otra cosa. No importa si yo estoy enfermo, yo voy a orar por sanidad por esta persona. Créame que después de eso, como se lo dije, Dios considerará su sanidad aún más. ¿Sabe por qué le digo esto? Y se lo digo con propiedad, porque la vida de nadie aquí ha sido como una fábula de Discovery Kids, la de nadie. Todos hemos tenido altos, bajos, otros más bajos que altos y así. Y hubo una temporada muy complicada en mi vida donde yo estoy sirviendo activamente en el ministerio con los jóvenes y de verdad era normal, o sea, lo que llegaba en ese entonces al GC, al grupo de conexión, porque ahora los jóvenes trabajamos con comunidades, lo que me llegaba al grupo de conexión eran chiquillos normales, van al colegio, de ahí las personalidades de los papás son diferentes, ¿verdad? Unos apoyan más, unos menos, ahí van, una situación a veces los castigan más, unos mejores notas, otros menos notas, pero dentro de lo que cabe, digamos, si este es el espectro, llegaban dentro del estándar aquí, de la media. Gente que uno como líder los ve y dice, sí, pastoreable. Pero en una etapa muy complicada de mi vida, sí, pero personalmente muy complicada. Otro día cuento el testimonio porque duró como 2 horas y media. Justo en esa temporada, en la más complicada, hasta ese momento, empezó a llegar, pero si este es el espectro y esta es la media, empezó a llegar lo de este lado. O sea, empezó a llegar los que estaban, pero de esos que usted dice, de esos que a usted como líder le tocan la fe, que usted dice, caso complicado. Usted dice, esto solo el Señor. O sea, ¿aquí yo qué hago? Más que decirle que esté aquí, que esté cerca y abrazarlo cuando lo veo, ¿qué más hago? Dígame usted. Y empezaron a llegar esos casos. Y voy a decir palabras fuertes porque no digo estas palabras porque sienta honra o alegría al decirlas, sino las digo porque entiendo que cuando las digo expongo el plan del enemigo. Empezó a llegar suicidio, empezó a llegar una promiscuidad en jóvenes de edades que es sorprendente, empezó a llegar a gente muy joven adicta a drogas y no drogas de esas que salen en anuncios o las que ya están normalizadas, drogas que yo digo, ¿cómo este niño llegó a tener acceso a esto? Si esto es algo que uno solo ve ahí de vez en cuando en las noticias o en una serie de televisión de esas, de policías, estas drogas son muy difíciles. ¿Cómo este niño tuvo acceso a esto? Empezó a llegar una población tan complicada y la generación complicada no empezó a llegar cuando yo estaba ahí en lo más y mejor. Cuando yo estaba con toda la estabilidad de vida y por haber. Cuando todo me estaba saliendo bien.
llegó en el momento complicado. Y en ese momento yo dije, no, aquí es entrándole con toda esta gente. Hagamos lo que podamos hacer. Dios se encarga de lo que no podemos hacer. Y en ese momento no me di cuenta. Si yo le digo que lo hice intencional, le estaría mintiendo. No me di cuenta. Que en ese momento no me importó cómo estaba yo. Yo no me di cuenta. O sea, si yo le digo, sí, yo a pesar de que estaba mal, yo dije, sí, yo le voy a servir al Señor y me voy, no importa cómo estoy yo, todo lo dejo por seguir aquí. No, le estaría mintiendo. Solamente en ese momento, no sé por qué, seguro por gracia, misericordia de Dios, seguro Él puso un velo ante mi situación para que solo viera la de ellos, no sé. Me importó más ver qué podía hacer Dios con esta gente que con lo que yo estaba pasando. Y justo el día que este pastor estaba dando ese devocional, Dios llegó y me dijo, y yo soy muy cuidadoso con el Dios me dijo, entonces si le digo Dios me dijo. Y en la segunda y en la primera fila, habían 5 de esos chiquillos, recibiendo devocional de líderes. Y perdón si me pongo sensible, pero yo sí me acuerdo cómo llegaron. Yo sí los vi cómo llegaron, yo me acuerdo cómo estaban. Y uno en el quehacer del día a día del ministerio, que hace, que esto, que jala, que pone, que esto, que le lleva. Usted no se da cuenta y ellos van ahí, caminando ahí. Y verlos ahí en el devocional de líderes, yo dije, es que para Dios no hay casos complicados. Para una iglesia sin fe sí hay casos complicados. No, para Dios no hay casos complicados. En ese momento Dios me pone fuertísimo en el corazón y me dice, usted hoy está mejor, ¿verdad? Y yo dije, sí, ¿cómo le voy a decir que no? Si Dios a usted le pregunta a su hija que sí, no se le puede decir que no. Usted hoy está mejor, sí. Si hoy usted está mejor, es porque usted creyó que yo podía hacer algo en ellos. O sea, yo lo sané a usted porque usted creyó que la sanidad en la vida de ellos era posible. Yo lo hice avanzar a usted en el ministerio porque usted creyó que ellos tenían posibilidades ministeriales cuando llegaron con ganas de quitarse la vida. Y yo me reventé. Porque como le dije, no fue intencional. Si yo lo hubiera planeado, yo digo, sí, lo logré. Es que logré nada. Pero los del techo es una iglesia que primero no ve casos complicados y después no le importa lo que esté pasando. Yo conozco, cuando digo que conozco, no digo los nombres porque respeto mucho a estas personas. Yo conozco pastores que tienen campañas de sanidad y están acostumbrados a ver gente levantarse de sillas de ruedas. Están acostumbrados a orar por todo tipo de enfermedades. El pie plano se endereza, todo. Están acostumbrados a ver a Dios trabajar en la vida de los demás. Y saber que este pastor que hace eso tiene tal vez hernias en su espalda. Y vive con esas hernias y posiblemente le dice a Dios que lo sane. Pero hay un trato de Dios detrás de eso y yo digo, el corazón de los del techo es ese. Entonces, ¿qué le digo yo a Dios? Como a mí me duele aquí, no voy a traerle a nadie que... Como yo no estoy bien, no estoy listo ni preparado para servir. Hay mucha gente que se escuda en el no servir, en el no hacer por otros, en que ellos no están bien. Entonces, si yo no estoy bien, ¿cómo le voy a ayudar a alguien más si yo no estoy bien? Eso es completamente antibíblico. Perdón que se lo diga, es completamente antibíblico. Usted a lo largo de la historia tiene a Dios utilizando tartamudos, tiene a Dios utilizando estériles, tiene a Dios utilizando a gente que se le complica la santidad, tiene a Dios utilizando gente a la que se le complican un montón de cosas. Tiene gente tiene hombres a los que les costaba decir no,
Tiene un montón de cosas. Es completamente antibíblico creer que yo tengo que estar en una situación ideal, idónea y en una perfecta plenitud para poder hacer algo por alguien. Así que Los del Techo es una iglesia que deja de observar su realidad con el único afán y con el único deseo de ver a Dios trabajar en la vida de los demás y decirle a Dios: yo creo que usted puede restaurar esto. Esto no es un caso complicado. Iglesia, para esta iglesia, para Martillos de Guerra, no hay casos complicados. Y una de las cosas que le quería decir, porque esa es la tercera cosa que le estaba diciendo, ¿qué vio Jesús? Vio gente que para ellos no hay casos complicados. Porque la tarea no es tan complicada en realidad, es vivir una vida de incomodidad y entregar mi vida a cambio de servir a Cristo. Así de sencillo es. Pero algo que yo quisiera decir para ir cerrando es: nuestra labor es tomar a alguien que está afuera con nuestra vida, y escuche muy bien esta expresión, y con nuestros recursos. Con nuestros recursos. Con nuestra vida y nuestros recursos. Aquí muchas veces yo digo que hay líderes que creen que son atletas profesionales, que obviamente como son atletas profesionales, cuando van a ir a una carrera tienen una marca que les da las tenis y los zapatos y la ropa y hasta la bebida hidratante y les tienen que tomar una foto y así. Entonces yo le digo que algunos líderes no entienden que ellos están salvando almas y no creen que son atletas profesionales, que Dios tiene que tenerles un patrocinio constante para que, y con nuestros recursos, con nuestro tiempo, como sea, el método que Dios nos revele con su santísima voluntad, que tengamos que utilizar para traer a estos de afuera, subirlos en ese techo, y a mí me gusta creer que hay que tirarlos. No sé, usted si quiere los baja despacio, a mí me gusta creer que hay que tirarlos. Entonces, yo voy afuera, lo traigo, con mis recursos, lo subo a ese techo y se lo tiro desde ahí arriba a Jesús. Jesús, como iglesia, como Los del Techo, hicimos nuestra parte. Ahí está. Lo que queda es esta parte que yo no puedo resolver, esta parte que yo no sé cómo trabajar, lo que en mis manos no puedo hacer, pero usted sí puede porque usted es Dios y para usted no hay imposible. Ese es nuestro trabajo. El trabajo de Los del Techo no es pensar: ay, ¿será que Dios lo sana o no? Eso no es su problema. Es problema de Dios. Su único problema y su única asignación es traerlo, subirlo al techo, tirarlo ahí, y la voluntad de Dios, la voluntad del Señor va a ser la que Él quiera. Pero nuestro trabajo es ponerlo a sus pies, ponerlo en una situación donde Jesús pueda hacer su voluntad sobre esas personas. Ese es el trabajo de la iglesia de Los del Techo. Ahora hay algo que me encanta, y es que Jesús le perdona los pecados. Y Jesús, yo les dije que tenía clase, y aquí es donde quiero cambiar el enfoque a los que están arriba y ponerlo en Él, porque Él es el centro de todo y la razón de todo. Y es que Jesús le dice: yo te perdono tus pecados. Y en el corazón de Jesús la sanidad ya estaba decidida, pero me encanta que Él le diga: te perdono tus pecados, en vez de sanarlo de una vez. Dios tiene esto, Él como que hace las cosas, pero no como nosotros esperamos. Entonces, inmediatamente Jesús empieza a leer la habitación, empieza a ver a la gente que está ahí, y Él nota que están pensando de que, ¿y que se cree para perdonar los pecados? Porque solo quiero aclararles, para la gente, para mucha de esa gente que estaba escuchando a Jesús ahí, muchos estaban apuntando, tomando nota y estaban emocionadísimos de tener a Jesús ahí, pero muchos iban solo para ver en qué se equivocaba. Entonces están escuchando a Jesús y Jesús les ve la cara, Jesús los mide y ve que están pensando como: ¿que se cree? Esto es un hombre. ¿Quién es Él para perdonar los pecados a alguien? Y Jesús les dice, solo para enseñarles que yo no solo puedo perdonarlo, sino que puedo sanarlo, le dice al hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Y lo sana. Entonces déjeme decirle algo.
Los del Techo es una iglesia que, como nuestro pastor ha dicho un montón de veces, y aquí todo el ADN que ha absorbido de él lo voy a soltar en esta frase, es que no importa lo que digan los que están alrededor, no importa si la gente que está alrededor dice que es posible o no es posible. En todo caso, todas esas voces y toda esa opinión extra que hay por ahí externa, lo único que va a hacer es motivar a Jesús, darle una motivación extra para que Él se señoree sobre esa situación. Así que no se preocupe. Iglesia, ser la iglesia de los del Techo es una labor incómoda, como lo escuchamos en múltiples devocionales y en muchas prédicas acerca de esto. Es incómodo. Pero esa incomodidad es lo que hace que el corazón de Dios se pose sobre una iglesia, sobre un pueblo y sobre una visión. Así que si usted ha estado tranquilo, congregándose, escuchando los mindset, ha estado siguiendo como quien sigue, yo no solo le motivo a que sirva, no hay nada más que ganancia aquí, pero también le quiero motivar a que si va a servir, lo haga como los del Techo. Así que, iglesia, hagamos una oración. Yo quiero orar por usted que está ahí escuchando y quiero orar también por este momento y por esta semilla. Señor, Padre, yo quiero no pedirte absolutamente nada, más que tu voluntad en el cielo se haga aquí en la tierra también. Y que esta oración y que este principio de que tu voluntad sea aquí en la tierra como en el cielo, haga que esta iglesia, que Martillos de Guerra, haga que la gente que escucha esta semilla, que la gente, aunque sea de otras iglesias, que escuche esta semilla, la pueda absorber y que pueda incorporarla a sus hábitos de ministerio y de servicio, y que se vuelvan como esa gente del Techo, desinteresada, que se vuelva como esa gente del Techo que sabe que Jesús lo puede hacer, que lo que ellos no pueden hacer, Jesús sí puede, que se vuelva como gente de los del Techo que ya ni siquiera piensan si están cómodos, que ya la incomodidad ni siquiera estorba, que sus propias enfermedades, sus momentos, lo que sea que estén viviendo, ya no importa, porque hay una pasión más grande de ver a Dios manifestarse, no solo en mi vida, sino en la vida de los demás también. Así que yo bendigo esta iglesia, yo bendigo esta casa y yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que en estos minutos de semilla, en todos estos minutos de prédica ha sido absorbido, que dará fruto y dará fruto en abundancia. Que hay corazones que no van a servir de la misma forma, que hay corazones que van a cambiar su enfoque a la hora de servir, a la hora de amar y a la hora de abrazar. Yo creo esto y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén, amén.